Muchas gracias, Javi, por la presentación. Un placer poder estar conectados el día de hoy con ustedes en este día martes que vamos a hablar de construcción de volumen, negocio. Me interesa mucho que me presten muchísima atención porque precisamente vamos a aprender cómo poder crear nuestro negocio. Y bueno, quiero primeramente lo de siempre, no quiero llevar mucho tiempo. Abran sus cámaras porque detrás de cámaras cerradas algo ocultan. Así es que quiero verlos. Ahí está Javi, Renato, bienvenido. Rox, bienvenido. Nedi, Maru, bienvenida. Silviana, tenemos a Rosauri, tenemos a Networker aquí presente, tenemos a Olguita, bienvenida. A Max Serna, bienvenido. A Walter Gómez, bienvenido. José Alfredo Tejada, Freddy, y por ahí vi a Lili, también ya vi a Lili. Tengo a Dulce desde Colima, bienvenida Dulce. Luz Colín, perfecto. Gustavo, bienvenido. Liliana, Cecilia, Noemí, Centenario, bienvenida. Angélica, bienvenida. Mercedes, bien. Freddy, bienvenidos. No tenemos mayoría. Vero, bienvenida también. Ya la vi desde La Piedad, Michoacán. Entonces, ¿quién más? 62. Tenemos 62 personas en Facebook que lamentablemente no los puedo ver, pero sabemos que están ahí presentes. Y bueno, vamos a dar inicio porque no quiero robarme tiempo del que quiero compartir con ustedes. Estamos hablando de cómo construir nuestro negocio. Nuestro negocio tiene que ser construido con un objetivo claro. Para esto, primeramente, lo que debes de determinar, desarrollar es, número uno, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas? Estas tres cosas son muy importantes que tú puedas ubicar. Vuelvo a repetir, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas? ¿Por qué estas tres cosas son importantes? Porque es una manera de poderte entender a ti mismo. Si tú entiendes de dónde vienes, vas a poder comprender por qué a veces hay ciertas cosas que te cuestan trabajo y otras cosas que no te cuestan tanto trabajo. Pero si sabes dónde estás, sabes cómo vas a trabajarlo, y si sabes hacia dónde vas, obviamente vas a saber por qué pagar el precio de lo que tú estás queriendo lograr. Entonces, vámonos al primer paso. ¿De dónde vienes? ¿Qué tanto puede influir de dónde vienes para poder construir tu negocio? Y bueno, cuando me decía Enrique Varela, que a pesar de que era una persona que vestía en forma humilde, Enrique Varela dice, yo era rico por educación. Esto quiere decir que sus padres lo educaron con una mentalidad totalmente diferente, y en el momento en que ellos empiezan a desarrollar su vida y sus negocios, él sabía perfectamente que él valía como persona. Entonces, dependiendo de la forma con que nos educaron, es la forma con que nosotros nos miramos en el hoy, en el presente. Si, por ejemplo, yo tuve una educación donde no se me habló de la importancia del valor como persona, si no se me educó financieramente, si recibí ataques psicológicos, puedo entender que en mi proceso rumbo al equipo del presidente, yo voy a tener que trabajar más porque mi autoestima o mi valor viene abajo. Entonces yo tengo que elevarme para poder desarrollar una mentalidad totalmente diferente. Pero probablemente vienes de una educación donde vienes sobreevaluado. ¿Qué significa ser sobreevaluado? Que tienes una percepción muy alta sobre tu persona, porque siempre desde chiquito te dijeron tú eres el mejor, tú todo lo puedes, tú todo lo sabes. Y esa mentalidad, fíjense nada más, ninguna de las dos
es la correcta porque a las dos nos manda polos opuestos y crea conductas totalmente diferentes. Nosotros, cuando estamos sobreevaluados, hay veces que podemos tender a ver a la gente menor a nosotros o sin importancia. Y esto obviamente nos genera un problema para poder llegar al equipo del presidente también. Y tú vas a decir, pero si yo vengo sobrevaluado, ¿por qué me costaría trabajo llegar al equipo del presidente? Porque tienes una mentalidad que para que las cosas puedan funcionar, las tienes que hacer tú. Y si tú no las haces, nadie las va a hacer mejor que tú. Y entonces la gente no te sigue como líder, sino te sigue como esa imagen autoritaria que tú puedes tener y empezamos a crear mucho seguidor, pero poco líder. Cualquiera de los dos polos no son los más adecuados, pero debes de entender que nosotros no somos así, sino así nos educaron. Por eso siempre platico estas palabras del doctor Enrique Varela. Quiero que las anotes. Él me dijo lo siguiente: tú no eres la persona que ves en el espejo. Anota eso. Tú no eres la persona que ves en el espejo. ¿Qué significa? Si tú te ves una persona tímida, retraída, con complejos, realmente tú no eres así. O si tú te miras en el espejo diciendo, es que yo soy de carácter muy duro, me enojo de todo, soy explosivo, soy agresivo, tampoco eres así. O sea, tú no eres lo que miras en el espejo. Entonces mi pregunta fue, entonces, ¿quién soy yo? Y la respuesta fue clara. Tú eres el producto de una cultura, una sociedad y la forma con que fuiste educado. Tú eres el resultado de esas tres cosas. Vuelvo a repetir, tú eres el resultado de una cultura, una sociedad y la forma con que a ti te educaron. Y obviamente, si a esto le añado que tu medio ambiente también, o sea, tu alrededor, puede dominar tu forma de ser, aún todavía más, porque tú te transformas, anota esto, en las 6 personas que más frecuentas. Nunca lo olvides. Tú te transformas en las 6 personas que más frecuentas. Entonces, si tú no quieres, si tú lo que ves en el espejo, si tú eres la persona que no quieres ser, porque a tu negocio no le conviene esa persona, porque tiene probablemente una autoestima baja o la tiene sobrevaluada, porque a lo mejor te ves feo o a lo mejor te ves exageradamente bonito, porque el autoengaño también es malo. Entonces, cuando tú estás viendo eso en el espejo, tú debes de entender que todo puede ser modificado, porque Enrique Varela me enseñó lo siguiente: todo lo que ha sido programado puede ser reprogramado. Tú lo que tienes que saber es, el cómo eres actualmente, ¿te conviene o no te conviene? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Para poder ser equipo del presidente, el como tú eres, ¿es lo que requiere tu negocio o no lo requiere? Porque nosotros vamos a entender que nosotros somos polos. Somos polos. Ejemplo, o tú te determinas, ¿eres bonita o eres fea? ¿O eres guapo o eres feo? ¿O eres rico o eres pobre? ¿O eres inteligente o eres menso? O sea, todas las percepciones de nosotros se van a los polos opuestos. La pregunta es, ¿cuál es tu percepción que tienes tú en este momento de ti? Hazte esa pregunta. ¿Cuál es la percepción que tienes tú en este momento de ti? Porque tu percepción de quién eres tú es lo que va a dominar las acciones que tú vas a tener en este momento. Porque es tu opinión sobre tu propia persona.
Ahora, quiero, antes de que entremos a 3 personalidades que quiero que hablemos de ellas, antes de entrar a eso, quiero que solamente coloques una base en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vuelvo a repetir, tienes que identificarte quién eres tú en este momento. Segunda pregunta, ¿el quién eres tú en este momento sirve para poder llegar al equipo del presidente? Tienes que preguntarte eso. Si tu respuesta es sí, adelante, síguele. Nada más ahí te va. Si llevas más de 3 a 5 años actualmente y no estás logrando el equipo del presidente, entonces ahora tu percepción de ti es buena. Entonces observa tu plan, porque entonces en tu plan puede haber un error. Fíjense dónde puede haber 2 errores donde puedo no llegar al equipo del presidente. Número 1 es mi percepción sobre mi persona y número 2 sobre mi plan. Cualquiera de esas 2 cosas están mal. Si una de estas está mal, no llego al equipo del presidente. Si las 2 están mal, no llego al equipo del presidente. Si soy demasiado positivo con las 2, no voy a llegar al equipo del presidente. Entonces yo tengo que analizar qué tengo que modificar. Mi percepción sobre mí para que esto cambie mis hábitos, mi forma de pensar y mi forma de actuar, o tengo que cambiar mi plan de acción. Y si hablamos de mi plan de acción, es porque algo estoy haciendo mal, porque están pasando los años y yo no veo en mi solapa un prendedor de oro y diamantes. Cualquiera de las 2 cosas, les tengo una buena noticia. Cualquiera de las 2 puede ser modificable. Dice el maestro Jim Rohn, tú no eres como un animal que colocan en un lugar feo y siempre va a vivir en un lugar feo. No, tú te pueden colocar en un lugar feo, árido, y empiezas a sembrar y empiezas a limpiar y empiezas a construir y tú eres capaz de convertir lo que es feo en algo bonito, porque tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos la capacidad de poder modificar lo que a nosotros no nos conviene. Ahora, si tu pensamiento es decir, es que siempre he sido así, es la razón por qué te dije, tú no eres lo que miras en el espejo. Tú eres el producto de una cultura, una sociedad, la forma con que te educaron y las 6 personas que más frecuentas. Tú eres ese resultado. Entonces tú puedes modificar tus conductas. Porque ¿cuáles son las conductas más comunes que podemos empezar a construir? Vamos a hablar de 3 conductas importantes a seguir. Número 1, anótalo. Puedes tener una conducta que se le llama como ama de casa clásica. Ama de casa clásica. Y aclaro que digo clásica, porque ser ama de casa es un privilegio. ¿Cierto o no, chicas? Ser ama de casa. Ser criada de casa, no. Ama de casa. Entonces, no se confundan. Pero la ama de casa clásica empieza a desarrollar una mentalidad o una percepción sobre su persona desvalorado. Y quiero que entiendas qué es lo que sucede. Normalmente, he hecho muchas giras de trabajo, platico con muchísimas personas y de repente hay gente que me dice, Luna, es que yo cómo haría las cosas si soy ama de casa. Y yo me le quedo viendo y le dije, yo soy cargador de la central de abastos y no ando de presumido. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ser ama de casa y ser cargador? ¿Dónde está la diferencia? Ahora, muchos me dicen, cuando comentan eso, digo, esta persona tiene una percepción de sí mismo devaluado. Por eso hace la aclaración, es que yo soy ama de casa. A ver si han visto alguna dama que dice lo siguiente. Le dicen, ¿y tú en qué trabajas? Y dice, no, yo en nada, yo soy ama de casa. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Sí. Y yo digo, ¿cómo fregados dice? No, pues yo soy ama de casa, yo no trabajo. ¿A qué hora las amas de casa no trabajan? Claro, pero ¿qué está manifestando eso?
que tiene una percepción pobre sobre su opinión. ¿Esto qué empieza a generar? Empieza a generar, anótalo, conductas subordinadas ante lo que vas a hacer. O sea, que empiezas a querer que alguien te dirija y tú no dirigir. ¿Por qué? Porque tú no tienes la fuerza, no tienes el valor. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, porque tú no eres lo que miras en el espejo. No olvides eso. Tú eres el producto de una cultura, una sociedad, la forma con que te educaron y las 6 personas que más frecuentas. Ahí está toda tu influencia. Y al momento que tú ves esa influencia, entonces tú dices, no me conviene ser como soy, porque tener esa mentalidad no me va a ayudar en mi plan, porque la pregunta que te tienes que hacer es, ¿quién te va a seguir? Si tú en lo personal tienes una percepción pobre de ti mismo, si tú tienes una percepción de no merezco, entonces la pregunta es, ¿quién te va a seguir dentro de tu plan? ¿Cómo vas a llegar al equipo del presidente si tu percepción sobre tu persona es carente? Entonces inmediatamente dices, esto lo tengo que cambiar inmediatamente. ¿Por qué lo tengo que cambiar? Porque esto no me conviene. Por esa razón, la conducta, nuevamente, estamos hablando de la primer conducta de ama de casa clásica. La conducta de una ama de casa clásica normalmente es, si yo tengo un pan y mi hijo tiene hambre, ¿qué hace la ama de casa? ¿Quién se lo da? Al hijo. Y si tiene 2 panes y tiene al hijo y al esposo, ¿a quién se lo dan? Al hijo y al esposo. Y ustedes siempre se quedan ¿dónde? Atrás, porque desarrollan un pensamiento y un sentimiento de no merecimiento. Yo no merezco. Yo sé que actualmente la cultura en las nuevas generaciones están cambiando, pero déjame decirte, he visto jóvenes todavía con una conducta y una mentalidad muy marcada. Quiero que entiendas esto. Tu percepción sobre tu persona va a dominar tus acciones. ¿Te conviene ser una persona con bajo valor hacia ti mismo, con baja autoestima? ¿Te conviene ser así para llegar al equipo del presidente? ¿Sí o no? Muevan su cabeza. No, no nos conviene. Y aquí no estoy hablando de damas, ¿eh? Aquí los caballeros también entran, porque puede ser un caballero con mentalidad de ama de casa. Yo no valgo, yo no merezco, no tengo para unos zapatos. Trabajas duro y no te das un premio porque sientes que no lo mereces. No te compras nada, todo lo haces tú porque no mereces, sientes que no mereces que alguien haga las cosas por ti. ¿Eso te puede obstruir hacia llegar al equipo del presidente? La respuesta es sí. Y si esto no te conviene, ¿qué tienes que hacer? Cambiarlo en forma inmediata. ¿Cómo lo puedo cambiar, Luna? Nuevamente, si tú eres el producto de una cultura, una sociedad, la forma con que te educaron y las 6 personas que más frecuentan, anota cómo se vas a lograr el cambio. Anótalo. Cambia tu cultura. Cambia la sociedad. Cambia tu educación y cambia de las 6 personas que más frecuentas. Si tú haces un cambio en estas 4 cosas, todo puede cambiar. Y cuando hable de las 3 conductas, se aplica en las 3 de igual manera. Ahora, ¿cómo puedo saber que nosotros somos el resultado de una cultura? ¿Cómo reaccionamos ante la educación? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y lo he puesto muchas veces. Por ejemplo, yo estuve viviendo un mes en Buenos Aires. Y me acuerdo de una anécdota cuando llegué a Buenos Aires, que un señor le dice a un joven, vos sos un pendejo. Y le dice el joven, sí, yo soy pendejo. Digo, no sé si entre los que están conectados están amigos argentinos, pero no hay problema porque pues es la verdad. Y entonces yo me le quedo viendo y vuelvo a escuchar y le repito yo al joven, oye, ¿tú eres pendejo? Me dijo, sí, yo soy pendejo. ¡Wow! O sea, los creí más soberbios, o sea, no con tanta humildad.
Pero fíjate nada más. La educación argentina dice lo siguiente, que un pendejo, la palabra pendejo en Argentina es chaval, joven, muchacho. Entonces, en la educación argentina le dicen a un joven, si alguien te dice pendejo, dile gracias. Y en México nos dicen, si alguien te dice pendejo, pártele su madre. Exactamente. Quiero que entiendan cómo funciona la educación. La educación llega a funcionar porque nosotros reaccionamos de la forma con que a nosotros nos educaron. Si a ti te educaron con una actitud sumisa, te dicen, aguante todo, no se queje, usted quiere vivir así. Y entonces te genera una conducta sumisa. Cuando no quieren darte una conducta sumisa, te dicen, no te dejes por nadie, respóndeles, hazles. Entonces el ser humano responde dependiendo la cultura, la sociedad, la forma con que nos educaron y somos influenciados por las 6 personas que más frecuentamos. Entonces, quiero que entiendas. Si tú tienes conductas de poco valor, cámbialas. ¿Cómo los puedes identificar? Muy fácil. Yo, por ejemplo, soy hombre de rancho. Orgullosamente siempre lo digo. Yo tengo estudios de secundaria de panzazo y a fuerzas. Mi papá no podía, yo no podía sacarme un 8 porque mi padre se infartaba de tan buena calificación. Entonces no fui el mejor estudiante. Yo fui cargador de la central de abastos. Y al tener solamente secundaria, yo le digo a toda la gente, a un empresario, les digo, yo no tengo mucha educación seglar. Fíjense cómo lo digo. Yo no tengo mucha educación seglar. Me ubico de dónde vengo. Sin embargo, tengo mucha preparación. Sé dónde estoy. Y mi seguridad determina hacia dónde voy. Por eso me atrevo a decir lo que yo, de dónde vengo, con orgullo, pero también reconozco lo que yo he hecho. Yo soy una persona muy preparada y me ha costado mucho trabajo prepararme. Pero si yo no cambio, si yo hubiera seguido, no, pero es que pues yo hasta la secundaria, pues yo no tengo estudios, y luego de rancho, y luego tímido, y luego feo, y pobre para acabarla de joder. Todo lo demás, como se hace, perdona, pero lo pobre, ahí sí dices, pues mira, un feo, después de que gana 100,000 pesos mensuales, hasta no se ve tan feo. Entonces, tú llegas a entender que lo que empieza a dirigir tu conducta son tus creencias sobre tu propia persona. Y esa es la parte que yo quiero primeramente que tú compres. ¿Cómo lo puedo identificar? Ejemplo, tenemos calificaciones para extravaganza VIP, ¿cierto? Nos hablaban de las calificaciones. Entonces, tú dices, no, yo VIP, ¿para qué? Yo mira, en la gallera, ahí con todos, ahí en el montón. Ay, sí, ¿para qué? ¿Para qué comer tan nice ahí la comida VIP? Si yo con unos taquitos me conformo. Cuidado con sus valores. Estás en un buen restaurante y dices, ay, como que esto no es lo mío. Y te sientes incómodo. No, lo mío son los tacos ahí afuera. Y no estoy hablando de los tacos, porque yo voy a los tacos de la esquina de mi casa, que me ofrecen unos tacos de langosta buenísimos, y no me quejo, también voy a los tacos. Pero yo me siento bien en los tacos y en el restaurante. Pero tienes que ubicar cómo estás manifestando tu valor como persona. ¿Me dedico tiempo? ¿Me dedico dinero? ¿Me arreglo? ¿Sabían ustedes que el arreglo tiene que ver con el valor de su persona? Nada, que hace poco alguien me dijo, la belleza natural también se valora. Dije, no, que nalgas. ¿Qué valorar belleza natural? No. Porque tú te dedicas en la mañana un tiempo para arreglarte, prepararte, porque dices, lo merezco.
merezco mi espacio. Entonces, todo esto tiene que ver con el valor. Entonces, anótame esto. Si tú estás identificando conductas de poco valor, sumisión o apegos, cambia. Es urgente que cambies, porque eso no le ayuda a tu plan. Ahora, rápidamente, hablemos de la segunda mentalidad. Tú puedes no tener una mentalidad de ama de casa. Vamos a hablar de la segunda mentalidad. Puedes tener una mentalidad de burócrata. ¿Qué es la mentalidad de burócrata? Una mentalidad donde tú quieres hacer lo menos posible con el beneficio más grande. Por ejemplo, cada vez que hablo de esta mentalidad burócrata, me acuerdo de una entrevista que hice cuando empezaba en mi negocio hace 24 años y siempre platico que llegó un chavo y me dijo, oiga, ¿y como aquí, como cuánto voy a ganar? Y le dije, dependiendo de lo que hagas. Dijo, tan poquito. Entonces dije, mira, este desgraciado ya venía mentalizado a no dar lo máximo, porque las mentalidades burócratas son mentalidades que no dan más allá de lo que se pide. Es más, tienden a dar inclusive hasta menos de lo que se pide. ¿Esa mentalidad te impide llegar al presidente? Claro que sí, porque decía siempre Mark Hughes, siempre da más de lo que se te pide como inversión a tu negocio. Esa es la conducta de la persona que realmente va a lograr algo. Pero si tú no estás desarrollando esa conducta, entonces está el clásico distribuidor. Fíjense nada más. Networker, profesional en redes de mercadeo o distribuidor independiente de Herbalife, Nutrition. Y todavía pregunta, Luna, el 1 de mayo, ¿abre el club? Y yo me le quedo viendo, ¿qué me estás preguntando? Que si ¿y por qué no abrirías el club? Si el 1 de mayo también hay gente que desayuna, come y cena. Porque es el día del trabajo y en México no se trabaja. Oye, en Navidad vamos a tener escuela de networker. ¿Por qué razón? Porque empiezas a desarrollar una mentalidad de dar lo básico, lo necesario. ¿Cómo lo puedes identificar también? Anótalo. Son los clásicos que hacen 2,502 puntos. Y todavía dice, ¿y me podrá pasar los 2 puntos para el siguiente mes? Porque para el otro hacer 2,498. Porque no quieren hacer más allá de lo que se pide. Ahora, esto no tiene que ver con el rango. Puede ser un millonario que hace 3,020 y no pasa de ahí. O puede ser un get que dice, no, yo nomás voy a hacer 2,510. ¿Por qué? ¿Y por qué no hace los 5,000 para cobrar el bono? Porque tengo otros get y de todos modos cobro bien poquito, entonces no me conviene. Cuidado, mentalidades burócratas. Esa mentalidad no te va a dejar detonar al equipo del presidente. No te va a permitir dar lo máximo con tu mentalidad, con lo que tiene que ser con tu plan. Entonces, tú tienes que preguntarte, si yo simplemente doy lo necesario y desarrollo una mentalidad burócrata como empleado, voy de malas, voy dormido, llego a mi club, me pongo el botón, sonrío, porque abrí el club, atiendo a mi club, hora de comer, cierro y mi cara vuelve a cambiar, a serio, no hablo con nadie, no invito a nadie, no me preocupo por nadie y vuelvo a llegar al club y otra vez feliz. Esto quiere decir que mi mente me está haciendo un autoempleo de mi propio negocio. Escúchame, un autoempleado. Es muy difícil que llegue a ser equipo del presidente. Una persona que no está dispuesto a dar más de lo que se le pide. La persona que se autoengaña, anota eso también. En el burócrata tiene que ver con personas que se autoengañan. Es como, por ejemplo, cuando vas al gym y te dice tu coach, haz 50 abdominales.
Y entonces, y aquí Magda no me va a dejar mentir que está en un gym, y entonces Magda le dice a un coach, a una persona, haz 50 abdominales, y empieza la persona, mientras Magda, que es la coach, lo ve, lo hace bien, pero nomás desaparece Magda y se queda acostado, y cuando llega, dice 34, 35, 36, ese es autoengaño. Y Magda se le queda viendo como coach y le dice, tranquilo, tu panza te delata. No hiciste la cantidad correcta porque tu panza te delata. O como aquel que carga pesas y dice, dale, donde duele es ahí donde crece, donde está creciendo el músculo. Y entonces tú finges que cargas con peso, pero tú ya sabes que ese peso lo dominas bien, pero no eres capaz de decir, llegó el momento de aumentar el peso, llegó el momento de hacer más abdominales, llegó el momento, ya mis 2.500 puntos ya los hago sin problema, llegó el momento de hacer 5.000 y llegó el momento de hacer 7.500 y llegó el momento de hacer 10.000. ¿Y por qué no pensamos en los 20.000? ¿Y por qué no empezamos a trabajar sobre eso? ¿Por qué no lo piensas? Porque pregúntate si tienes la mentalidad de burócrata que no te permite dar más de lo que tú supuestamente es el máximo. Entonces debes de tener mucho cuidado con esa mentalidad. Esa mentalidad tampoco ayuda a la persona a llegar al equipo del presidente. Vámonos con la tercera y última mentalidad. Tercera y última mentalidad. Esta mentalidad tiene que ver como empresarios. Como empresarios. Un empresario, no, es que mire, yo les puedo platicar tantos anécdotas. Hace poquito, al fin que está cerrada la puerta de mi privado, hace poquito estaba contratando personal para mi casa. Entonces, Nara, que es mi jefa operativa, me hizo favor de contratarme el personal. Y me preguntan que durante el día, ¿cuántas horas para la siesta o para descansar le voy a dar a la persona? Y yo me quedo, ¿qué? Si duerme 8 horas, no requiere descansar más. Ya, supéralo. 8 horas dormidas, ni que fueras niño como para que si duermes más vas a crecer más. No. 6 a 8 horas suficientes para recuperar fuerzas. Pero es que necesitan descansar. Ya, hijo. Dije, pues yo no descanso. Tengo todos los años que tengo en Herbalife y aún antes, que yo no sé lo que es una siesta. O sea, ¿cómo perder el tiempo dormido en el día cuando puedo ser productivo? Pero ¿qué desarrolla esa mentalidad? Una mentalidad de empresario. Una mentalidad donde dices, no puedo perder el tiempo. Porque hay gente que renuncia a grandes oportunidades, que simplemente por su mentalidad. Hoy te iba a decir otra cosa, pero que me acaba de pasar, pero no. Simplemente a mí se me hace increíble cómo la mentalidad puede sabotear o puede darle fuerza a tu plan. Una mentalidad de empresario, anótalo, es una mentalidad que siempre va a dar más de lo que se le pide como inversión a su negocio. Por ejemplo, yo fui cuando tenía 18 años de edad, porque les informo que yo alguna vez en la vida tuve 18 años. Cuando yo tenía 18 años de edad, yo fui asistente de un patrón que vivía que era de Monterrey, que me enseñó, es uno que considero dentro de mis maestros en formación. Y yo tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. Y yo no me quejaba, al contrario. Yo decía, es mi trabajo. Y tú puedes decir, ¿y a dónde puedes llegar, por ejemplo, como asistente
de una ferretería, de un ferretero, teniendo esa conducta. No, escúchame, el problema no es dónde llegas en el momento, sino dónde vas a llegar por desarrollar la mentalidad y el hábito que tienes. Porque eso me impulsó a seguir buscando y seguir avanzando. Porque un empresario no se autoengaña, sabe lo que hace y también acepta lo que no hace. Anota esta buenísima. La opinión de los demás no le es importante. No es que los ignore, simplemente no cambia su forma de pensar. Ejemplo, yo soy una persona pública en las redes sociales. Y hay gente que me dice en mis redes sociales, es que tú eres un desgraciado. Y yo, ok, soy un desgraciado. ¿Me afecto? No. ¿Su opinión? Y hay gente que me dice, usted es una linda persona. ¿Lo acepto? No, tampoco. Está bien. Es tu opinión. Porque aquí lo más importante es qué opino yo de mí. Esa es la parte más importante. Por esa razón, un empresario no determina sus acciones en base a su medio ambiente. O sea, anota esto, un empresario es proactivo y no es reactivo, que es lo contrario de proactivo. Una persona proactiva es aquella que hace que las cosas sucedan. Esta es una persona proactiva. Una persona reactiva es una persona que espera que las circunstancias se acomoden para hacer las cosas. ¿Por qué no abriste tu club? Iba a llover, pero no llovió, pero se veía como que iba a llover. Y siempre los vas a ver con que responde, oye, ¿por qué no lograste tu meta de ser mayorista? Mi marido no me apoyó. Y siempre tienen una coartada perfecta para decir por qué no hizo las cosas. Esa no es una mentalidad proactiva, esa es una mentalidad reactiva. Los verdaderos empresarios desarrollan una mentalidad proactiva. Hace que las cosas sucedan. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué tengo que ser proactivo? ¿Sobre qué tengo que ser proactivo? Yo tengo que observar perfectamente cómo está mi plan. Les voy a compartir mi pantalla, denme un segundito, porque les voy a decir cómo la mentalidad de empresario construye un volumen. ¿Cuál es la sugerencia que te doy en este momento? En este momento, la sugerencia que te doy, anótala, es la siguiente. La sugerencia es la siguiente que te voy a dar. Identifica, si tú ya eres un líder que ya tiene un grupo que está trabajando con él, entonces identifica en tu grupo qué mentalidad es la que tienen. Eso es muy importante que lo hagas. Número 1, identifícate tú en tu mentalidad. Y número 2, identifica a tu gente. ¿Qué significa? Que si tú identificas a tu gente y dices, bueno, empecemos con ustedes. Ustedes dicen, yo tengo una mentalidad de ama de casa porque no me estoy valorando correctamente. Entonces, el día de hoy te di la noticia que todo puede cambiar. Entonces, si eso no le sirve a tu plan, recuerda, no lo olvides. Si eso no le sirve a tu plan, ¿qué tienes que hacer? Cambia.
¿Cómo lo vas a cambiar? Sencillo. Si tu mentalidad es de ama de casa, aumenta tu valor como persona. Si tu mentalidad es como burócrata, aumenta el estándar y las metas que tú tengas. Y si la mentalidad es empresaria, pero no eres presidente y han pasado más de 5 años, verifica tu plan. Ahora, ¿cómo puedo cambiar? Me hicieron la pregunta hace poco. ¿Cómo puedo cambiar a la mentalidad de una persona que tiene mentalidad de ama de casa o una mentalidad burócrata? ¿Cómo lo puedo cambiar? Te vuelvo a repetir las claves. Tú no eres lo que miras en el espejo. Cambia tu cultura. ¿Cómo puedes cambiar tu cultura? Mete nueva filosofía, dice Jim Rohn. Filosofía son tus creencias de vida. Entonces, la cultura, ¿cómo la vas cambiando? Cambiando tu propia mentalidad. ¿Cómo cambias tu mentalidad? Cambiando tus valores o cambiando tu filosofía. Cambia tu ambiente, el círculo que te rodea. Acepta que la forma con que te educaron no fue la correcta. Y acércate a las 6 personas que pueden aportar en tu vida y en tu negocio. Ahí están las cosas que tú puedes desarrollar. Ahora, vámonos al plan. ¿Cómo puedo? Ya corrijo mi mentalidad, corrijo mi percepción. Ahora, ¿cómo corrijo mi volumen? Nosotros tenemos el primer reto de una persona que es llevarlo a ser mayorista. Anota esto. Este es nuestro primer reto. Ese es el primer logro que debemos de desarrollar con la gente. ¿Cómo poderlos ayudar a ser mayorista? La pregunta es, ¿por qué ser mayorista? Esa es la pregunta, la primera pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Por qué ser mayorista? Mucha gente dice, ser mayorista te coloca en el máximo descuento, que es el 50%. Pero realmente ese no es todo el beneficio que tiene el ser mayorista. Realmente uno de los grandes beneficios es que a partir de mayorista empiezas a construir tu patrimonio. Estas son las grandes ventajas de por qué ser mayorista. Voy a empezar a construir mi patrimonio. ¿En cuánto tiempo debo de construir mi patrimonio? Tiempo, 3 a 5 años máximo. 3 a 5 años máximo. ¿Qué significa patrimonio? Patrimonio es un ingreso mensual que no depende de tu presencia y siempre será mayor a tu egreso sin importar gastes lo que gastes. Ese es un patrimonio. Vuelvo a repetir. Patrimonio es un ingreso mensual que no depende de tu presencia y siempre será mayor a tu egreso sin importar gastes lo que gastes. Ese es un patrimonio. ¿Cuánto tiempo me tiene que llevar? 3 a 5 años. Ahora la segunda pregunta. ¿Cómo me hago mayorista? Esta es la segunda pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Cómo me hago mayorista? Y un mayorista se construye en forma sólida. Y quiero que anotes eso. ¿Cómo ser un mayorista sólido?
Entonces, un mayorista se construye. Número 1, anótalo. Consumo personal. Número 2, consumo familiar. Número 3, base de clientes. Número 4, base de clientes preferentes. Y número 5, base de socios de negocio. Y después, ¿qué se hace? Sexto y último, desarrollarlos en forma de red. ¿Qué? Todo esto. Esto realmente es la construcción de un mayorista. ¿Cuánto volumen? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto volumen debería de hacer un mayorista? Pónganme en el chat. ¿Cuánto mayorista, cuánto volumen es el que hace, el que debe de hacer un mayorista? Pónganme en el chat. Pónganme en el chat. Max dice 2.500, Susi 2.500, Roxana de Melas dice 5.000, Cecilia dice 2.500, Angélica 2.500, Noemí 5.000, Renato 2.500. ¿Cuánto es el volumen que debe de hacer un mayorista? Ari dice 10.000. ¿Cuánto es el volumen que debe de hacer el mayorista? La respuesta es muy sencilla. Anótala. El volumen que su plan le da. No pongas un número, de volumen como mayorista, sino haz tu plan y desarrollalo. Vamos a ver cómo este plan, esto que te acabo de poner aquí, cómo estas 6 cosas, ¿qué me podría dar? Vamos a verificar. Este eres tú. Bueno, como ya estamos hablando del negocio, los voy a poner verdes. Este eres tú. Y tú tienes un mayorista y la pregunta es, ¿cuánto volumen va a ser este mayorista? Y entonces nos vamos al primer punto. Número 1. ¿Cuánto volumen mínimo de consumo personal? ¿Cuánto volumen de consumo personal tiene un mayorista? Pónganmelo en el chat. ¿Cuánto volumen es? Max Serna dice 400, Roxana dice 500, Freddy dice entre 350 y 500. Es correcto. Vamos a ponerle bajita la mano. Un mayorista hace un promedio de 300 puntos de volumen de consumo. Mínimo. Porque si un cliente, ¿cuánto volumen hace un cliente mínimo? Un cliente promedio. Pónganme en el chat, ¿cuánto volumen hace un cliente promedio? Exactamente, entre 70 a 100 puntos de volumen. Tú no puedes ser un mayorista que estás al 50%
y hacer el mismo volumen que un cliente que paga a precio público su producto. Por eso mínimo debería ser el doble para estar igual que el cliente, o por eso hablo de 300 puntos de volumen. Entonces, anota lo siguiente. Mayorista que tienes tú como líder, que no tiene volumen personal, digo que no tiene 300 puntos de volumen, ¿qué es lo que le está faltando a este mayorista? Dígamelo a alguien. ¿Qué le está faltando a este mayorista si este mayorista no está haciendo ni 300 puntos? ¿Qué le está faltando a tu mayorista? Pónganmelo en el chat. Rápidamente, ¿qué le falta? Consumir producto. Punto sencillo. Muy bien, Freddy. Muy bien, Susi. Entonces, si tú tienes un mayorista que no hace 300 puntos de volumen, ya te dijo que tienes que cuidar. Ve y revisa su plan porque no está consumiendo el producto correctamente. Ahora, ¿qué es lo segundo que cuida este mayorista? Pónganmelo ahí en el chat. ¿Qué es lo segundo después del consumo personal? ¿Qué es lo segundo que cuida? Ya estoy haciendo examen, ¿eh? Rápido porque me quedan 5 minutos. Resultados, dice distribuidor, distribución, dice Freddy, Jorge dice resultados. Muy bien, Susi. Ahí está ya escribieron la base. Lo segundo, digo, todos vamos a cuidar los resultados, obviamente. Pero a lo que me hago referencia, que la segunda cosa, como se las indiqué aquí, observen en la pantalla, por favor, ya tiene el consumo personal, ahora tiene que ir contra el consumo, ¿qué? Familiar. Esa es la segunda cosa que tiene que ver este mayorista. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto volumen genera una persona cuando tiene consumo familiar? ¿Quién me lo quiere decir? A ver, vamos a ver aquí el chat. 500, 400 puntos más. Mínimo 500, dice Freddy. Exactamente. Déjeme, porque no le está llegando la imagen nuevamente. Déjame mandárselas de nuevo. Va para allá. Ok. Ahí está. Ok. Lo segundo, como lo dijeron correctamente cada uno de ustedes, el consumo familiar en promedio se considera promedio 500 puntos de volumen en consumo familiar. Quiere decir que si un mayorista tan solo con estos dos, ¿cuánto volumen debería de estar haciendo? 800 puntos de volumen. Si tú tienes un mayorista y no está haciendo 800 puntos de volumen, revisa cualquiera de estas dos cosas. Te vas a dar cuenta. O no lo está consumiendo o no está consumiendo la familia el producto. Y esto es muy importante, porque deberían de escucharme hablar a mí sobre lo que significa un club familiar, que es un modelo de negocio muy productivo, que te deja muy buena cantidad de dinero y con bajísimas y exageradas inversiones abajo. Entonces, aquí tú tendrías que estar haciendo 800 puntos. Quiero que aprendan a leer, líderes. Si tu mayorista no hace 800 puntos, revisa cualquiera de estas dos cosas y vas a notar que algo está haciendo mal aquí. ¿Qué es lo tercero que vas a cuidar en tu plan? ¿Cuál es lo tercero? Pónganmelo en el chat. ¿Qué es lo tercero? Muy bien. Base de clientes, aquí está. Tengo que cuidar que mi mayorista tenga una base de
clientes. Entonces, en el tercer paso, su base de clientes es un promedio de 6 a 10 clientes nuevos. Todo esto es por mes. 6 a 10 clientes nuevos por mes. Vamos a pensar que el número promedio, ¿cuánto es el número promedio entre 6 y 10? 8. Entonces, pensemos que, para hablar de un número, pensemos que cada uno hace 8 clientes nuevos por mes. Pregunto, ¿cuánto volumen hacen 8 clientes nuevos por mes? Pónganmelo en el chat. ¿Cuántos volumen hacen 8 clientes nuevos por mes? Freddy dice que 500 puntos. ¿Quién más opina? Anótenlo, anótenlo. Noemi dice 800, Max Serna 800. Es correcto. Roxana de Melas dice 500, Mercedes 800. Estamos hablando que en promedio son 100 puntos por cliente. Entonces aquí, tan solo de nuevos clientes, él está haciendo otros 800 puntos de volumen. En total, ¿cuánto volumen está haciendo este mayorista? Cuidando su consumo, el consumo familiar y los 8 clientes. Es correcto. 1,600 puntos de volumen están haciendo por mes. Entonces anota esto, líder. Mayorista que no hace 1,600 puntos de volumen está fallando en alguna de estas tres. ¿Qué tienes que hacer? Revisarlo. Revisar aquí qué es lo que está pasando. Ahora, número 4. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la cuarta cosa que debe de cuidar el mayorista? Póngamelo ahí. Exactamente, Freddy. Su base de clientes preferentes. ¿Cuántos? Anota esto, por favor. Tu meta va a ser 42 clientes preferentes en red, y esto te tiene que llevar de 4 a 6 meses máximo. Pero anota lo siguiente. Te va a generar un cheque de comisiones de 20,000, de 30,000 pesos mensuales cuando logres a tener los 42. Ahora, ¿por qué digo que deben de ser en red? ¿Por qué digo en red? Observa esto en mi pantalla. Todos sabemos que la fórmula de la red, ¿cuál es la fórmula de la red, Nara? Nara, fórmula de red, ¿cuál es? Yo más 6, ellos más 6. Esta es la fórmula secreta de las redes de mercadeo. Esto significa, yo tomo el producto, bajo mi influencia, 6 toman el producto, y cada uno de estos 6, por su influencia, ayuda a 6 personas a consumir el producto, y ahora tienen 36 referidos. En total, tienen 42. Si esto lo voy a hacer entre máximo 6 meses, hazme la cuenta, Nara. 42 entre 6, ¿cuánto me da? Alguien que me haga la cuenta y que me lo ponga en el chat. 7. Entonces quiere decir que mínimo
7, aquí vas a estar metiendo 7 clientes preferentes por mes. ¿Cuánto volumen van a ser 7 clientes preferentes por mes? ¿Otros qué? 700 puntos de volumen. Ahora en total, ¿cuánto traen? ¿Cuánto traen? 2,300 puntos de volumen. Si un mayorista no hace 2,300 puntos de volumen, investiga cuál de estas 4 cosas está descuidando. Ahora, toma en cuenta algo, que a los 6 meses, este punto número 4 se va a convertir en 4,200 puntos de volumen. Tan solo ahí, 4,200 más 1,600 de los otros, estamos hablando que ya ¿cuánto volumen trae? En 6 meses ese mayorista. 6,000 puntos de volumen. ¿Y cuánto dinero está metiendo? Nada. Está construyendo un volumen realmente sólido. Número 5. Se me acaba el tiempo, digo, sí, número 5, ¿verdad? ¿Cuál es el punto número 5? Díganmelo, chicos. Chat. ¿Cuántos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No veo que escriban. Bien. Bien, Max. No sean flojitos. Recuerden, no tengan mentalidad de burócrata. No digan, pues alguien va a contestar. No, usted conteste. Usted tiene que ser el primero en contestar. Muy bien. Socios de negocio. Entonces, en este punto número 5, ¿qué requerimos hacer con socios de negocio? Anota esto. Tú requieres 3 socios de negocio con 1,000 puntos de volumen cada uno. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer esto. Observa nuevamente en la pantalla rápidamente. Este eres tú. Este eres tú. Un socio, este te lleva a otro socio y este socio. Observa esto. Este hace 1,000 puntos de volumen. ¿Cuánto en México en dinero es? Anótalo. Aproximadamente 14,000 pesos. La inversión de 1,000 puntos de volumen te van a dar el 42% y vas a tener una utilidad promedio de unos 8,000 que te van a quedar libres. Aquí están los números que tú debes de tener. Entonces, si este hace 1,000 puntos de volumen, observa en la pantalla, si este hace 1,000 puntos de volumen, este 1,000 puntos de volumen y 1,000 puntos de volumen, y tenemos estas bases de su negocio, consumo familiar y la base de clientes, 1,000 puntos van a ser pocos. Entonces, en el segundo mes que esta persona, este es el primer mes, en el segundo mes que esta persona vuelve a hacer lo mismo los 3, 1,000 puntos de volumen cada uno, entonces los 3 brincan a mayoristas y ahora tienen el 50% el inicio de su patrimonio en sus manos. Ahí es donde empieza realmente el negocio. 2 meses puedes hacer líneas de mayoristas sin tener que evitar que la gente invierta más de 14,000 pesos aproximadamente. No es necesario más. Con eso es suficiente. Ahora, pregunto, ¿cuánto volumen en este punto 5? ¿Cuánto volumen hacen 3 socios de negocio? Pónganmelo en el chat. Pónganmelo en el chat. Rápido, muchachos, rápido. Ándale, Susi Alcántar, que tú eres buena para los dedos. Eso, 3,000. Muy bien. Aquí yo tengo ahora 3,000 puntos de
volumen. ¿Cuánto volumen estoy haciendo actualmente este mayorista? ¿Cuánto volumen hace? No como 3,000. ¿Cuánto volumen en total hace? A ver, pues, exactamente. Este mayorista ya trae 5,200 puntos de volumen. Y cuando tenga los 42 AP, va a estar haciendo como 9,000 puntos de volumen. Entre 5,000 a 9,000 puntos de volumen. Porque está en los cinco cosas que tiene que cuidar como mayorista. Anótenle ahí, líderes. Si un mayorista no hace mínimo 5,200 puntos de volumen, observa cuál de estas 5 cosas está descuidando. Una de esas 5 cosas está descuidando. Y sexto y último, todo desarrollarlo en forma de red. Esto quiere decir que nosotros vamos a seguir trabajando esta fórmula que les di. Yo más 6, ellos más 6. Hasta aquí teníamos 6 consumiendo 36, pero cuando seguimos con el número y pongo 36 por 6, ¿cuánto es? 216, que también están en el plan. Por 6, ¿cuánto es? 216 por 6. ¿Alguien que me diga? 1,296. 1,296 por 6. ¿Cuánto me da? Max, ya vi que tú eres de la calculadora. 7,776. Y si así me voy, entonces al construir mi negocio en forma de red, obviamente mi negocio empieza a crecer en forma sólida. Y los volúmenes se pueden hacer de 1,000 puntos, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Aquí está toda la medición del volumen que tú tienes que cuidar. No cuides la inversión de un mayorista, cuida la producción de un mayorista. No vean esto como simplemente un entrenamiento, no. Véanlo como la base para que ustedes puedan seguir desarrollando su negocio. Y yo estoy seguro de algo. Si ustedes cuidan su mentalidad, tener la mentalidad de empresarios, no importa que tengas ahorita la mentalidad de ama de casa o de burócrata, no importa. Ya les di las claves de cómo cambiar la mentalidad. Y número 2, cuidas tu plan y empiezas a generar producción real y aprendes cómo son los números, es imposible que un mayorista haga 2,503 puntos de volumen. ¿Quiénes hacen 2,503? Los que compran el volumen. ¿Cómo puedo saber quién no lo compra? Me voy contra el volumen. El volumen me habla mucho del compromiso y el trabajo que está desarrollando. Yo deseo de corazón, muchachos, que el día de hoy haya logrado colocar una semilla más en tu negocio, en tu carrera, para poder construir tu equipo del presidente. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.